Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra iglesia virtual Siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Recuerden visitar nuestra página web www.iccsiguiendoajesus.org. Van a encontrar allí todas las predicaciones de los últimos meses, los devocionales, y les tenemos una sorpresa a los emprendedores. Les voy a contar qué es. No les voy a contar. Vayan a la página www.iccsiguiendoajesus.org. Bueno, vamos a lo que el Señor nos llama en este día domingo. A veces hemos nosotros limitado a Dios, es decir, cuando le estamos pidiendo bendiciones económicas, a veces le pedimos a Dios con nuestro bolsillo o con lo que hay en el banco. Alguna vez leí una frase que a la mayoría de nosotros nos gusta hablar con Dios, pero para darle consejería, para decirle a Él cómo tiene que hacer las cosas. Pero así como a veces tenemos instrucciones, otras veces creemos que a Dios le queda grande algo, y aunque oramos por aquello o por esa persona, allá en nuestro corazón tenemos nuestras dudas de que Dios pueda hacer algo en esa situación o con esa persona. Mejor dicho, vamos a ir a la palabra de Dios para mirar un caso y entender un poquito la verdad o lo que estoy aseverando. Pero claro, no podemos ir a la palabra sin antes orar para que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra de Dios. Amado Dios, Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la vida, Señor. Gracias porque hoy hemos podido abrir nuestros ojitos, Señor. Gracias por la familia, por el techo, por el abrigo, Señor. Gracias, Dios, por el aire, por el sol, por la lluvia. Hoy, Señor, estamos aquí para escuchar tu palabra, Señor. Háblanos, ministranos, Señor. Gracias, Dios, porque podamos poner en práctica, Señor, lo aprendido, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, decía hace unos segundos que muchas veces, aunque oramos a Dios por una situación, por una persona, por un familiar, por ejemplo, a veces estamos muchas veces orando por nuestra familia para que te conozcan, Señor, para que cambien, pero allá en el fondo del corazón dudamos, no, Dios no va a poder con esa persona, no, es que con esa forma de ser, en fin. Les decía, vamos a la palabra de Dios entonces, Lucas capítulo 18, y aunque aquí va a aparecer un solo versículo, vamos a ir un poquito atrás para contextualizar, para que entendamos un poquito de qué se trata. Lucas capítulo 18, desde el versículo 23 al 27. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó: lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Bueno, hace poco hablábamos de este personaje, el joven rico. En un ayuno conversábamos respecto a por qué este hombre, siendo tan perfecto, porque a todo lo que el Señor le preguntó le dijo: yo ya hice todo esto. Y Jesús, conociendo su corazón, pues le tocó la billetera, y dice la Biblia que este hombre se fue triste. Pues las personas que estábamos en ese ayuno, pues pensábamos, ¿por qué se fue triste? Si se puso triste es porque pensaba vender todo, ¿no? O se puso triste porque vio que no estaba dispuesto a seguir a Jesús. En fin, el caso es que cuando los demás oyeron que Jesús comentó, cuando el joven se fue, que para los ricos era muy difícil entrar al reino de los cielos, pues le preguntaron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? O sea, de los que ganan más de 4 salarios mínimos o que tienen un patrimonio mayor a 80 millones de pesos, 200 millones de pesos, entonces, ¿quién va a poder entrar al cielo? Entonces es ahí el versículo 27 el que resaltamos,
lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Lo que nosotros consideramos imposible, nada es imposible para Dios. Bueno, algún rebuscador de frases dijo que hay una cosa imposible para Dios y es pecar, porque Dios es perfecto, pero eso ya son razonamientos ahí rebuscados. Pero sí quisiera, ya que se tocó el tema del ojo, del camello por el ojo de una aguja, pues rápidamente explicar, ¿no? Yo he buscado en comentarios bíblicos y hay varias versiones. Una es que las entradas a Jerusalén tenían una forma especial, como el ojo de una aguja, esa era la forma, ¿sí? Que era, digamos, de un ancho y arriba como que se ampliaba la entrada. Y entonces cuando los camellos venían cargados lateralmente, no podían pasar por la puerta, tenían que quitarles la carga para que pudieran entrar. Entonces, cuando Jesús dice es que si el rico no se despoja de todo, si su corazón está ahí con eso, pues como dice la palabra de Dios, que donde está su corazón está su tesoro, pues el Señor hablaba de eso, que el rico tiene que despojarse de sus riquezas, no para hacerse pobre, sino para dejar de confiar en aquello. Pero bueno, esa es una manera de explicar que Jesús haya dicho que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que los ricos entren al reino de los cielos. Pero hay otra explicación que vale la pena comentarla, y es que la palabra está mal traducida de camello por camelo, y que camelo, estos son comentarios que he encontrado, por favor, usted verá si lo cree o no lo cree, pero dice que camelo era realmente como se denominaba esas sogas inmensas con las que atracan o amarran los barcos a esos tronquitos que hay en los muelles. Entonces esos lazos son lazos gruesísimos o grosísimos, y entonces lo que Jesús estaba diciendo era que más fácil era enhebrar una soga gruesa por el ojo de una aguja. Usted puede escoger cualquiera de las dos o ninguna de las anteriores, simplemente quise explicar, porque a veces no entendemos esa frase de Jesús. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Bueno, ¿quién quiere meter un camello por el ojo de una aguja? Pero bueno, explicado eso, centremos en esto. Lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Entonces, hoy vamos a ver, así de una manera muy general, les damos la bienvenida a nuestro nuevo templo virtual, o mejor, púlpito virtual. Mis amados, vamos a ver 4 casos que, claro, como nosotros los conocemos a través de la palabra, conocemos su desenlace. Pero yo quisiera que buscáramos en cada uno de estos casos o nuestra vida propia o la de aquellas personas por las cuales estamos orando. Una de las fallas de la virtualidad es que no podemos tener una comunicación directa en tiempo real. De pronto ahora en nuestra reunión Meet toquemos el tema. ¿Usted ha estado orando por alguna persona en especial, un familiar, un vecino, el jefe, un político, un deportista o un artista que usted admira mucho y le duele que vaya a morir sin Cristo? ¿Usted ha estado orando por alguien que desafortunadamente usted guarda cierto aprecio o Dios le puso en su corazón orar por esa persona, pero la vida de esa persona, la manera en que vive esa persona le hace como dudar de que Dios sí podrá con este? No sé, amor, si tú tienes a alguien que esté uno orando por alguien y uno se entera, ¿no? Yo voy a ponerte un ejemplo, amor. Hay un cantante vallenato que por un tiempo, no sé si fue buscando que la gente conociera su música, se acercó a un cantante de música cristiana. Mejor dicho, voy a hablar del cristiano, de Alex Campos. Y este artista, que es un excelente intérprete de la música vallenata, pues hizo como que 1 o 2, ¿cómo se llama eso?, colaboraciones con Alex Campos. Y entonces él declaró luego que sí, que él había entregado su vida a Cristo, que había dejado su vida pasada de rumba y de estar lejos del Señor. Y entonces quienes admiramos el talento musical, pues nos alegramos y entonces le dimos gracias a Dios y orábamos: Señor, que en verdad este hombre que haya tomado una decisión, que te haga Señor. Y tristemente más adelante pues vimos que no, como que
como que no se volvió a hablar con Alice Campos. El caso es que, pues uno dice, ay Señor, ¿será que no? Pues bueno, pues seguir orando por este hombre. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. ¿Tú tienes algún ejemplo, amor, con alguien, de pronto no tan conocido, alguien por el que se haya estado orando, pues sin entrar como en mucho detalle, pero que hoy día podamos decir, uy Señor, sí, gracias, tú estás haciendo un trabajo, tú lo estás cambiando? Pues a mí me parecía imposible mi papá. Y gracias al Señor, sí recibió al Señor y bueno, gracias a Dios fue salvo. Amén. Mucho antes de Uy, morir. ese es tremendo eso sí, testimonio. era increíble, pero Y, fue. y es que a veces confundimos, aunque nosotros los cristianos, algunos decimos que el cristianismo no es religión, a veces sí lo convertimos en religión y creemos que una persona, si no va a la iglesia cristiana, no ha recibido a Cristo. Y resulta que no, porque muchos que van a la iglesia cristiana no han recibido a Cristo. Pero bueno, no quiero pisar callos. Vamos para adelante. Entonces, mis amados, nos dejamos un momentico y yo voy a pedirle el favor a mi secretaria que tome nota de que vamos a abrir un consultorio con el especialista en corazones complicados. Ese es el título de nuestra enseñanza de hoy, porque muchos profesionales de la salud pues le mandan a uno exámenes y esto, lo otro, y le dicen a uno, yo no encuentro la razón. Para mí es imposible tratarlo. Voy a remitirlo al especialista, que ese sí de pronto. Bueno, hay un especialista en corazones complicados. Entonces, esto que voy a decir es idea de la persona que tengo al lado. Señorita, ¿me hace un favor? ¿Me presta la historia clínica de nuestro paciente Nicodemo? Ok, gracias, señorita. Por favor, entonces, es nuestro primer paciente en el día de hoy, Nicodemo. ¿Tienes la dirección de él? ¿Dónde lo podemos encontrar? En Juan 3:1. Ok, entonces vamos a ir a este lugar. ¿Y cuál fue el diagnóstico según los exámenes? Religiosidad aguda. Wow, ese señor toca ponerlo en tratamiento. Entonces, por favor, ahí en la historia aparece la manera en que vamos a buscar que este hombre salga de su problema en ese corazón. ¿Por qué no nos habla un poquito de Nicodemo? Porque yo apenas aquí tengo la ficha. Bueno, Nicodemo era un líder religioso, pertenecía a los fariseos, a una secta de Israel. Era muy rico y la conversación entre Jesús y Nicodemo es una de las más famosas de los evangelios. Wow. ¿Y por qué no le damos una mirada a esa conversación entonces, señorita, por favor? Okay. Entonces vamos todos, por favor, nos acompañan a Juan capítulo 3, versículo 1. Juan 3:1. Sí, por favor. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Sigue, por favor. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro
que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ok, increíble, ¿no? Porque dice ahí los primeros versículos que Nicodemo era un fariseo. Y a ver, recordemos que fariseo no es esa palabra despectiva que nosotros identificamos al hipócrita. No, en ese momento los fariseos eran los conocedores del Antiguo Testamento, llamado entonces la ley y los profetas. Eran las personas encargadas por Dios para guiar al pueblo. Lo que pasa es que estaban divididos porque los fariseos, ya lo hemos dicho, pero recordémoslo, creían en la resurrección y cumplían con todos los mandatos del Levítico, mientras que otras sectas que había entre ellos, pues no creían en la resurrección, pero estos conocían la ley al derecho y al revés, eran los que la enseñaban. Por eso Jesús le dice, oiga, pero es que ustedes como que no lo tienen muy claro. Entonces, esto reafirma que hay que conocer la palabra, claro que sí, hay que estudiarla, hay que memorizarla, pero si yo no le pido la guía al Espíritu Santo para ponerla en práctica, se va a quedar en conocimiento muy, muy superficial. Por eso este hombre se sorprende cuando Jesús le dice nacer de nuevo. ¿Saben qué es nacer de nuevo? Convertirse en una persona con un espíritu enseñable. Es decir, yo estoy en cero. Eso es nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora uno nace del Espíritu, es decir, empieza a crecer guiado por el Espíritu Santo. Todo el conocimiento que Nicodemo tenía iba a seguir, pero a través del Espíritu Santo iba a empezar a ver que esto era más allá de un conocimiento intelectual. Y por eso el diagnóstico que él tiene es religiosidad aguda, porque vale la pena analizar ciertas frases. Por ejemplo, él dice, todos sabemos que tú enseñas y que tú señales. No, todos no sabían. La mayoría de fariseos ignoraron las señales, ignoraron cómo Dios usaba a Jesús y simplemente se dejaron llevar por sus celos y por la competencia, porque sentían que estaban perdiendo a la gente del templo y que ahora estaban siguiendo a este profeta, como ellos por lo menos consideraban a Jesús. ¿Sí me doy a entender? Porque la religiosidad es cuando queremos hacer cosas para Dios en cuanto a cumplimientos de rituales, de guardar días, de manera de hablar, pero en ciertas cosas ya personales no le rendimos señorío a Jesús. Por eso el tratamiento que el Señor le da a Nicodemo es evangelio 100%. ¿Por qué? Porque es que lo que le revela en el versículo que mi amor va a leer, que es el versículo que no sabemos, es el versículo emblema de muchas campañas evangelísticas, es el versículo que le echamos mano cuando se nos acaban los argumentos para compartirle a quienes no conocen a Jesús, que es Juan, capítulo 3, versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias a la pregunta de Nicodemo, ¿cómo es nacer de nuevo? Es que tenemos ese gran versículo, Juan 3:16, que en la Reina Valera dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias a esa pregunta, a esa inquietud del amigo Nicodemo, pues tenemos nosotros ahora esa esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es eso. Dios ama tanto a todos los seres humanos que envió a su Hijo Jesús, a lo más amado que tenía Dios, a que diera la vida por el resto de la humanidad, para que todo aquel que creyera en ese sacrificio No se pierda. tuviésemos vida eterna. Ese es el Evangelio. El resto sí hay que aprenderlo, que la Santa Cena, que los libros, que el Pentateuco, que los Evangelios sinópticos, todo eso es importante para poderle compartir a otros, pero la esencia del Evangelio es Cristo y el amor de Dios a través de Cristo, y que el Señor Jesús, al dar la vida por nosotros y morir, pues resucitó y fue al cielo, pero que nos dejó el Espíritu Santo. Esa es la esencia.
El resto, que si el sábado, que si el domingo, que si la Santa Cena, que si el arrebatamiento, que la vacuna, no, mentira, la vacuna no. Todo eso pues es doctrina, es necesario, no esencial. Necesario, pero no esencial para la salvación. Si una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador y no alcanza a bautizarse y muere, es salvo. Y si hubiese alcanzado y no se bautizó, es un desobediente, pero es salvo. Porque el bautismo no es para salvación. Pero bueno, me desvío del tema. Entonces, ya visto esto, podemos estar como resaltando Juan 3:16, pero también Juan 3:18. Porque si Juan 3:16 nos dice, ¿qué hizo Dios por amor? Este Juan 3:18 nos da qué hay que, o qué se espera del hombre que recibe a Cristo. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Bueno, entre Juan 3:16 y Juan 3:18 está 3:17. Uy, estoy de un inteligente hoy. Y en Juan 3:17 dice que Jesús no vino a condenar, no vino a juzgar, sino vino a salvar. Y claro, si todos pecamos, todos deberíamos de estar condenados a la muerte. Pero mire lo que dice Jesús aquí en 3:18. No hay condenación. Somos culpables. Encima tenemos una sentencia de muerte, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque todo el que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero el que no cree, ya, esa sentencia de muerte se va a cumplir por no haber creído en el único Hijo de Dios. No es religión, es fe en Cristo. No es hacer cosas, es recibir lo que hizo Cristo. Y sí, claro, porque somos salvos, debemos de realizar buenas obras para la gloria de Dios, no para que vayamos al cielo. Bueno, mis amados, entonces ya visto nuestro primer paciente de hoy, Nicodemo, pues vamos a pasar a el siguiente caso, señorita. ¿Cómo se llama la paciente? No, es un hombre. Ah, no, la samaritana. Es una dama. Es que vamos a tener en la sala hombres y mujeres, entonces tenemos alternado. Después de Nicodemo vamos a darle cita o vamos a atender a una dama. La samaritana. La dirección. Juan 4:7. Entonces vamos a mirar qué hay con doña Samaritana, porque el diagnóstico es fornicación crónica. ¡Wow! Y el tratamiento, agua de vida. ¿Qué será agua de vida? ¿Eso viene en cápsulas o es en frasquito? Vamos a ver. Entonces, Juan capítulo 4, versículo 7. Juan. Perdóname, amor. Léenos, por favor, desde el versículo 4. Juan 4, 4. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Ok, hagamos una pausita ahí para analizar y mirar un poco esta escena. La mayoría de judíos que se desplazaban del norte hacia el sur o del sur hacia el norte, es decir, de Nazaret a Jerusalén o de Galilea hacia Judea, pues preferían dar una vuelta larga por el valle del río Jordán a tener que pasar por Samaria, por celos y cosas que había entre los samaritanos y los judíos. Eso lo hemos hablado varias veces. El caso es que el Señor sí pasó allá derecho y pasó a mediodía. Yo no he ido a Tierra Santa, pero si uno revisa en Google, las temperaturas de día en toda esa zona son absurdas, son de 40 grados para arriba. Y dice aquí en nuestras Biblias que era mediodía. El Señor, yo no sé si iba en camello, si iba a pie, estoy seguro que no iba en una velotax con aire acondicionado. Entonces paró ahí
y se sienta y le pide agua a esta mujer. Pero ojo, un judío no le hablaba a los samaritanos, y mucho menos a una mujer, y mucho menos a solas. ¿Por qué? Porque los discípulos se habían ido hasta el carnaval del pollo a ver si estaba abierto y dejaron a Jesús ahí y estaban solos. Y esta mujer sale a mediodía a buscar el agua. ¿Y por qué saldría a esa hora esta mujer? Pues sigamos leyendo hasta donde estábamos. Por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí para sacar agua. ¡Wow! Bueno, esta conversación va tomando un rumbo interesante. Primero, esta mujer se sorprende porque, como decíamos, pues sola, y ahí este judío hablándole y pidiéndole agua. Y entonces ella, pues no es que se niegue, pero le dice: ¿usted para qué me pide agua? Y Jesús le dice: si supiera con quién está hablando usted. Y Dios tiene un agua que si usted la toma no va a volver a tener sed. Y entonces, mira, aquí está la conversación entre un corazón escéptico que oculta cosas frente al ofrecimiento de Dios. Porque Dios le está ofreciendo a través de Jesús un agua viva. Por eso hablábamos que el tratamiento para esta clase de enfermedad de fornicación crónica es agua de vida, no es juicio, no es rechazo, es agua de vida. Entonces Jesús le dice que le dé agua y bueno, entran en esta conversación. Y aquí diríamos, esta persona está orándole a Dios: por favor, Señor. Bueno, ella se está refiriendo a este Señor como un título de honor, aunque no sé la traducción, porque recuerden que esto es del griego y aquí no lo pusieron en español. Pero le está diciendo: deme de esa agua. Y aquí viene un momento interesante en la vida de la samaritana. Eso es como cuando usted va al médico y el médico le dice: oiga, pero usted tiene ese problema gástrico, es porque usted come mucha grasa. Y entonces usted le dice al médico: oiga, doctor, ¿qué hacemos para que esta EPS funcione mejor? Porque mire que duré como 2 horas haciendo fila y después no sé qué, me tomaron, y ya, mejor dicho, para que me entiendan más, miremos qué pasa en Juan 4:16. 16. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame,
¿Por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Cuando la mujer se dio cuenta de que Jesús sabía todo acerca de ella, enseguida, ¿qué hizo? Sí, Señor, yo soy una pecadora, yo quiero agua de vida y quiero nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Dijo eso? No. No, le cambió de tema. Siglo XXI. Oiga, hermano, usted tiene que dejar esa vida que lleva porque estar gastándose la plata en trago, en juegos y en otras cosas, pues no es lo que Dios quiere. Y entonces usted le contesta al Señor, oye Señor, cierto que es mejor el culto presencial que el culto virtual, o cierto Señor que es mejor un templo grande que un templo pequeño, o cierto que es mejor una alabanza con buenos instrumentos, con buenos músicos, en lugar de esos destemplados que cantan allá donde yo voy, porque eso fue lo que ella le dijo. Oiga, ustedes adoran al Señor es en Jerusalén, pero nosotros lo adoramos aquí. ¿Dónde es mejor? ¿Dónde le agrada a Dios que lo adoremos? ¿Dónde se siente el Señor más complacido que nos congreguemos? ¿Presencial o virtualmente? Pues miremos la respuesta de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a esta señora? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¡Wow! El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Jesús está diciendo que no importa el lugar. Yo creo que el Señor nos está hablando, y estamos hablando de una mujer que tenía una vida licenciosa, por eso salía a mediodía a buscar el agua, para no encontrarse con nadie. Pero ¿a dónde iré? Que no me encuentres tú, Señor. Debajo de las piedras, allá estás tú. Y si me meto en una cueva, allá estás tú. Pues bueno, para un corazón endurecido como el de esta señora, por su pecado, por su pasado, ¿qué necesita? Juicio, echarle fuera demonios y espíritus de, ¿cómo se llama? De promiscuidad, que es otra enfermedad que vamos a ver. No, el Señor simplemente le dice, yo tengo el remedio para usted. Agua que no le va a hacer tener sed nunca más. Porque miren, el ser humano necesita agua y alimento para vivir, pero el agua que tomamos y el alimento que consumimos, pues no, o mejor, lo vamos a necesitar cierto periodo de tiempo otra vez. El Señor nos ofrece saciar nuestra sed con su presencia, nuestra sed espiritual, nuestra sed emocional y esa culpa que cargamos a veces por nuestro pasado o muchas veces por nuestro presente. Es posible que esta mujer, a esta mujer nadie le había hablado de esa manera, aunque ella quedó pues asombrada de que Jesús conocía todo. Yo te quiero decir, amado, Jesús sabe todo lo tuyo y aún así te ama y dio la vida por ti, y por eso tú y yo hoy tenemos la certeza de nuestra salvación. Pues bien, el Señor sabe todo de esa persona por la cual tú estás orando. El Señor no necesita para esa persona más amor que el que te dio a ti o a mí, porque el Señor nos ama como somos. Aún siendo nuestros enemigos, aún siendo nosotros enemigos de Él, dio la vida por nosotros. Entonces, esto es para que miremos que no podemos limitar la salvación de nadie, porque muchas personas de pronto, ¿no? Pienso, que conocen hombres o mujeres que han llevado una vida así de promiscuidad, de tener
parejas por un tiempo, pues nosotros nos parece terrible ese pecado. ¿Saben por qué nos parece terrible? Porque tal vez no lo hemos practicado, porque siempre el pecado de otro es el más grave. Pero aquí el Señor le está extendiendo la mano y sabemos, no vamos a leer toda la historia, si usted no la conoce lo invito a que termine de leerlo en Juan 4, pero sabemos que esta mujer, ya después de que el Señor se le reveló tal y como realmente es, nuestro amigo, nuestro Salvador, nuestro hermano que nos conoce, ella se fue y ya no le importó que alguien le reprochara su pasado. Fue y llamó a todo el mundo. Mire, allí está el de verdad, el profeta mayor, el enviado por Dios. Y Jesús se quedó allí y mucha gente fue salva y mucha gente recibió la bendición. Mira que igual que Nicodemo, amor, esta mujer se escondía a causa de su pecado. Y Nicodemo visitó a Jesús a escondidas, porque aunque reconoció que él sabía que Jesús era ese ser especial, pues fue a escondidas por miedo a cómo iban a reaccionar sus colegas fariseos. Sin embargo, recordemos que Nicodemo, junto con, ahora se me olvidó el nombre del que ofrendó la tumba de Jesús, cuando la muerte de Jesús, a Nicodemo ya no le dio temor de que supieran que él era seguidor de Jesús. O sea, ¿quiénes somos para juzgar si en algún momento hemos ocultado o evitado que la gente se entere de que seguimos al Señor? Digo por un tiempo, porque después la obra del Señor en nuestras vidas lo permite. Entonces, todo esto que estamos viendo hoy es para que reconozcamos que Dios ha tratado con nuestro corazón de piedra, que Jesús ha tratado con nuestro corazón y ahora no somos la misma persona aquella que conoció al Señor. Dios ha hecho una obra en nosotros, como lo hizo con Nicodemo y como vemos con la samaritana. Pero vamos a nuestro siguiente paciente. Zaqueo. ¿Dónde vive Zaqueo? En Lucas 19:2. Ok, ¿y cuál es el diagnóstico de este corazón? El diagnóstico: enriquecimiento ilícito. O sea, es un hombre rico, Ajá. pero como que esa riqueza no fue muy bien habida. ¿Y qué tratamiento propone el especialista en corazones con problemas? Una terapia personalizada. Entonces, ¿quién era Zaqueo? Era un recaudador de impuestos para el Estado de Roma, odiado por el pueblo, pero elegido por Jesús para ser salvo. ¿Cómo así? ¿Jesús elige? Sí, Señor. Lo eligió para ser salvo. O sea que los que no son salvos es porque Dios no los elige. Pues miremos, porque la palabra de Dios dice que Jesús dio la vida por todos, pero no todos son salvos. No porque Jesús no los llame. Jesús nos llama a todos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice la palabra en Apocalipsis. Pero miremos, conozcamos un poquito de Zaqueo y qué pasó en Lucas 19, versículo 2. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. ¿Y por qué se habría hecho rico? Porque era recaudador de impuestos, pero cobraba más de lo que debería y se quedaba con mucho de lo que debía entregarle a Roma. Es decir, en ese tiempo, quienes manejaban los recursos del Estado se quedaban con parte de eso. En ese entonces lo llamaban enriquecimiento ilícito. Ahora le dicen aprovechar la oportunidad porque mañana uno no sabe. Como vemos, la corrupción y el amor al dinero y la codicia no son nuevos. Pero bueno, Zaqueo, enriquecimiento ilícito. ¿Y por qué terapia personalizada? Pues miremos Lucas 19, versículo 5. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Mis amados, ¿qué hacer con una persona por la que tú estás orando y tiene muchísimo dinero y piensa que no necesita a Dios? ¿Qué debemos hacer con esa persona? ¿Un exorcismo para sacarle esos espíritus de codicia y de avaricia?
o si no más bien, ¿por qué no oramos para que el Señor ponga en el corazón de esa persona una curiosidad santa, una necesidad de conocer a Jesús? Este hombre, ya conocemos la historia, qué pena, quien no la conozca, Lucas 19, por favor, leerlo. Pero este hombre que lo tenía todo, pues era odiado, porque la mayor parte de su riqueza era mala vida. ¿Conoces a alguien así en tu medio, en nuestra clase política, en las personas que manejan los fondos que se destinan para los alimentos de los niños? ¿Has sabido de alguien así? Bueno, pues resulta que el Señor no los condena. Este hombre se subió a un árbol porque quería ver pasar a Jesús. Fue la curiosidad la que lo llevó. Aquí este hombre no se subió al árbol porque quiere cambiar su estilo de vida, no, por pura curiosidad. Y oh sorpresa, cuando él pensó que nadie lo veía, que nadie sabía que estaba entre las ramas, que se estaba yendo por entre las ramas, Jesús lo llamó por nombre. ¿Y qué le dijo? Debo hospedarme hoy en tu vida. Quiero estar en tu vida. Y nosotros sabemos qué pasó, mi amor. Por favor, ¿nos recuerdas? Versículo 6 en adelante. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. ¿Qué dijo Jesús? Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Ah, Señor. Entonces aquí vemos el tratamiento. ¿Cuál fue el tratamiento que recibió este hombre? Terapia personalizada. Es decir, Cristo en su vida. Y vemos que se necesitan 2 cosas. Primero, el hombre respondió al llamado de Jesús. La pregunta es, aunque tú ya eres salvo, ¿has respondido a los llamados que Jesús te ha hecho de pronto en alguna situación de tu vida? Primera pregunta para hacernos. Segunda, una vez lo invitó a Jesús, o a la persona que Jesús use, va a recibir críticas, va a recibir calumnias, y eso sacó corriendo a Jesús de esa casa. No, Dios es fiel y permanece. ¿Por qué qué? Porque dice Jesús que Él vino a salvar lo que estaba perdido, lo que estaba embolatado. Pero aquí hay algo importante. No basta con recibir a Jesús. No basta con decirle: ven a mi vida. Deben haber frutos de arrepentimiento. Zaqueo se paró y reconoció su pecado. ¿Y listo? ¿Ya? No. Hizo restauración, restitución. Porque haber dicho: uy, Señor, sí, yo he robado a mucha gente con los impuestos. Sí, claro, confesó su pecado. Pero y sí. se quedó en remordimiento. No, el verdadero arrepentimiento, recuerden esa acción. Todo esto no es solamente para que cuando estemos orando o pensando en alguien para que reciba a Cristo, pues es también para que revisemos nuestra vida, porque estas situaciones deben ser para nosotros no solamente argumentos para orar por los imposibles, sino para revisar nuestra vida, porque recuerden que la salvación tan grande que Dios nos regaló, la tenemos que cuidar. Vamos a nuestra siguiente paciente, la última de hoy, porque no tenemos tiempo para más. Bueno, ella es consultas. la adúltera. ¿Dónde vive? ¿Dónde Juan la encontramos? 8:4. Juan 8, versículo 4. ¿Cuál es el diagnóstico? Promiscuidad. Wow, ¿qué es promiscuidad? Tener sexo por aquí y por allá. Y tratamiento, juicio, expulsión, excomunión. No. Amor y misericordia. Wow. ¿Y eso sí sirve para sanar un corazón que está perdido en el sexo ilícito? Pues miremos la palabra, Juan 8. Es una historia muy conocida, pero
yo pienso que Dios quiere que repasemos, sobre todo para que miremos hacia nosotros mismos. Juan 8, versículo 4. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Bueno, sabemos que este interrogante de los fariseos, más que buscar qué hacer con ella, están buscando de cómo acusar a Jesús, porque si Jesús decía, sí, apedréenla, hubieran dicho, no, es que habla de perdón y de amor. Y si le hubiera dicho, no la apedreen, pobrecita, le hubieran acusado de ir contra la ley, porque esto que estaban diciendo realmente lo dice la ley. Una persona sorprendida en adulterio, pues debería ser apedreada. Pero miren, el hecho, y lo hemos hablado, pero vale la pena hoy, a veces somos selectivos respecto al pecado, porque al llevarle al Señor delante de Jesús, solamente a la mujer y no al hombre que estaba con ella también, porque si estaba en adulterio es porque estaba con un hombre diferente a su esposo, pues realmente se está destacando la ley, mas no el espíritu de la ley. Porque la ley exigía que el hombre involucrado en el adulterio también debía ser apedreado. No era solo la mujer. Esto pues también muestra una cultura machista, no solamente por parte de los judíos. Esto en el Medio Oriente y en el medio colombiano, en el medio latino, en el medio ario, siempre hay una perspectiva hacia la mujer. Si un hombre tiene varias mujeres, es un vivo, es que pues el hombre tiene derecho, porque es que el hombre es hombre, pero si una mujer tiene varios hombres, pues no voy a decir los adjetivos con los que se le describe, ¿no? En fin. Pero este pasaje es una importante lección acerca de juzgar a otros. Alguna vez usamos esta enseñanza para mirar que lo peor que le puede pasar a un pecador es caer en manos de otro pecador, porque somos tan implacables para pedirle al Señor justicia por el pecado de otros. Pero aquí estamos centrándonos es en la paciente, no en sus acusadores. Estos hombres querían, por un lado ya dijimos, hacer caer a Jesús en una trampa para acusarlo, pero también estaban decididos a quitarle la vida a esta mujer. Y ya conocemos la respuesta del Señor, ¿no? El que no haya pecado nunca, tire la primera piedra y lo seguimos. Y lo sacó corriendo. Pues la frase del Señor fue, sí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero como nos vamos a centrar en el tratamiento, porque es que, Señor, ¿cómo así? Amor y misericordia para una pecadora. Pues miremos, cuando Jesús le dice en Juan capítulo 8, versículo 8 en adelante, amor, desde el 8, Juan 8, 8 al 11. Dice, el 8. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Tú estás orando por alguien que lleva una vida, según tú, desordenada en cuanto al sexo, en cuanto a la parranda. Tú declaras que esa mujer ya está perdida o ese hombre. Bueno, pues el Señor nos dice hoy, sigue hablando mal de ella, si es que tú no has pecado. Porque recuerden, para nosotros el homicidio, el adulterio, el homosexualismo son pecados graves. La mentirita que yo digo, no, esa es piadosa. Si yo me quedo con algo que no es mío, eso es un maná que el Señor me envió. Y entonces no tenemos nada que reconocer de justicia para nosotros. Solo gracia, Señor, solo gracia. No, mira, yo creo que tenemos que orar por esas personas con amor, no mirando su pecado. Repito, a ver, ahora, cuando yo digo no mirando su pecado, no estoy diciendo que
le alcahueteemos o que aprobemos lo que hace. No, no, no. Me estoy refiriendo es que cuidado con las oraciones de juicio, sino que más bien oremos porque la misericordia que Dios nos dio, la reciba esa persona. Que la gracia que Dios nos dio, la reciba esa persona. No le oremos al Señor llevando las facturas de los pecados de la persona, sino más bien mostrando el amor de Jesús, que dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Sí, yo puedo ver aquí que lo que tú acabaste de decir acerca de que a veces hacemos oraciones donde contamos la historia de la persona que es así, asá, y el Señor tuvo fue misericordia y simplemente le dice: vete y no peques más. ¿Dónde están los que te acusaban? Entonces, cuando una persona viene a nosotros o nosotros nos acercamos a ella, no tenemos que interrogarle el por qué y qué hizo y cómo fue y mire lo que está haciendo y recapacita y reacciona. No, simplemente presentarle al Señor. Y bueno, estamos llamados a orar por esas personas para el cambio, pero no señalarlas porque no somos quien. Todos nosotros cometemos errores y pecamos día a día, entonces no somos quien para juzgar. Necesitamos seguir ese ejemplo de amor y de misericordia. Y mira, el Señor conoce tu corazón y conoce el corazón de la persona por la cual estás intercediendo. Y aquí yo quiero aprovechar para decir algo. Cuando estamos orando en grupo, porque una cosa es a solas con Dios, ¿sí? Digamos que ahí podemos decirle lo que queramos, me refiero a las palabras que estamos usando, pero a veces cuando estamos orando en grupo, en una intercesión general o algo, a veces entramos en detalles que la gente no tiene por qué oírlos. Señor, yo te pido por mi cuñado o por mi vecino, este hombre que golpea a su mujer, que la trata tan mal, este hombre que coge a patadas el pobre perrito cuando está borracho, este hombre que le quitó la comida al bebé para ir y venderla para tomar trago o para fumársela en vicio. Oye, si esa persona alguna vez se arrepiente, recibe a Cristo y empieza a ir a la iglesia, ¿cómo lo van a ver las personas a las cuales tú les mostraste todo el expediente de esa vida tan terrible que ya no es una verdad? Eso pasa muchas veces, esposas que oran por sus esposos con todas las compañeras del grupo y les cuentan a todas todo lo que el esposo le ha hecho. O el hijo que llama a la mamá: mamá, ore por esa esposa, porque esa esposa me dijo esto, esto, esto y esto, y me trata las patadas, y resulta que esa esposa después recibe a Cristo, se convierte, y la perdona a Dios, la perdona el esposo, pero los papás del novio no, porque a quien quiere que le traten mal a los hijos. Entonces, mucho cuidado cuando contamos las cosas, porque ¿segura que se la estás contando a Dios? Pero si es que Dios ya lo sabe todo, antes de que abramos la boca. Sí, entonces, Jesús nos está dando, hoy en este mensaje nos está dando un mensaje de humildad, de perdón, de misericordia, mucho amor, porque a ninguno de los que vino a buscarlo o los que él encontró, a ninguno lo juzgó, ni lo castigó severamente por su pecado, penitencia ni nada de esas cosas. Amor y misericordia mostró a cada uno de ellos. Entonces, yo quiero dar mi testimonio personal. Hasta el último día de vida de mi suegro y de mi suegra me amaron, me hacían sentir hijo. Mi suegra me lo declaraba, que me quería mucho. Y lo digo sin ningún empacho de orgullo, sino por la misericordia de Dios y la sabiduría de mi esposa, que jamás le fue a contar a sus padres las barrabasadas que yo le decía borracho o con ira. Jamás fue mi esposa a decirle a mi suegra las veces que yo me fui de la casa, que me gasté en las quincenas con los amigos, que llegaba a la casa
pero no para quedarme, sino a buscar más trago o a buscar plata para irme a seguir bebiendo. Mi suegra jamás se enteró de eso. Y gracias a Dios que cuando yo fui bendecido por el Señor y dejé esa vida, mi suegra nunca se enteró y por eso me amó siempre, hasta el último día de su vida. Yo le doy gracias a Dios por la sabiduría de mi esposa. Y cuando eso, mi esposa no leía Biblia, iba a misa, y muy de fe. Estoy seguro de que si mi esposita se hubiera puesto a contarles cada cosa que yo le decía cuando la llamaba borracho, mi suegrita jamás me hubiera dejado entrar al apartamento. Mi suegra jamás hubiera hecho todo lo que hizo por mí en los momentos de dificultad luego que tuvimos. Entonces, pues todo esto tiene que llamarnos a mirar cómo estamos viviendo el Evangelio en nuestras vidas, porque estos 4 pacientes pueden casar, digamos, tener coincidencias con muchas personas que conocemos, pero también con nosotros mismos. Aprendamos, sobre todo de los tratamientos, no tanto de los personajes, porque también nosotros tenemos nuestras especialidades en enfermedades del corazón. Hablo del corazón que debemos de entregarle a Cristo. Miremos ser los tratamientos, evangelio puro, terapia personalizada, perdón y misericordia. Que en verdad nosotros hagamos lo que Jesús hizo. Jesús no vino a juzgar. Jesús no vino a condenar a nadie. Si en verdad nosotros estamos orando por alguien, cuidado con las oraciones que hacemos. Señor, perdónale a ese hombre todas sus infidelidades. Dios sabe, Señor, bendice a ese hombre y que te conozca para que su vida sea transformada con tu presencia. Y algo importante, nosotros, cada uno, a través de mostrar el amor de Jesús, muchas personas pueden llegar a los pies del Señor. Pero si somos los que juzgamos, criticamos y murmuramos de las personas, no estamos mostrando el amor ni la misericordia del Señor, y así no van a poder llegar aquellos a los pies de Jesús. Entonces, que seamos esos seres que estamos mostrando el camino que va hacia el Señor, mostrando quién es Jesús, quién habita en nosotros. ¿Recuerdan el título de nuestra enseñanza de hoy? El especialista en corazones difíciles, en problemados, en corazones de piedra. Analicemos rápidamente a nuestros 4 pacientes. Nicodemo, un corazón religioso, conocedor de la palabra, conocedor de muchas cosas, nos podría haber enseñado mucho acerca de la palabra de Dios, pero su vida estaba perdida, su vida eterna. Y Jesús le abre los ojos y le dice, ¿sabe qué? Todo ese conocimiento, sí, muy interesante, pero usted necesita nacer de nuevo. Es decir, empezar a crecer en el Espíritu. ¿Tú tienes un corazón intelectual en la palabra? Pues es necesario nacer de nuevo. Es necesario volver a ser bebé, volver a, como decía el apóstol Pedro, a tomar la leche materna, lo esencial, para después sacarle jugo a la carne que ya tienes. La segunda, la samaritana, una mujer pues que no sabemos, Dios nunca le juzgó. Es que usted los 5 maridos los echó, no sabemos qué clase de maridos eran. No sabemos si ella tuvo que dejarlos porque la golpeaba. No sabemos. Es que a veces queremos jugar a la retrospección, es que se dice, porque Jesús le había podido decir, venga, pensemos en su primer marido, a ver qué heridas le dejó, echemos fuera todas esas heridas, ¿sí? Yo no, perdónenme, yo no veo a Jesús haciendo eso. A ver cuál marido le había hecho más daño. Era un corazón condenado por sí misma, con culpabilidad, se sentía sucia delante de los demás. ¿Tú te sientes sucio hoy? ¿Crees que tu corazón está ya perdido? Bueno, el agua de vida
el agua que es el Espíritu Santo, es la presencia de Cristo, purifica tu corazón. Solamente tienes que decirle, ven a mi vida. El tercero, saqueo. Piensas que lo tienes todo, sabes allá en el fondo de tu corazón que no ha sido lo correcto que debías haber sido. Hoy Jesús te dice, hey, no te andes más por las ramas y quiero estar en tu vida, quiero hacer parte de tu vida, quiero hospedarme en tu vida de aquí en adelante y dejar que Él obre. Y por último, esta mujer, no dice la palabra si ella obedeció al Señor, pero recibió tratamiento. Yo no te condeno, te dejo ir en paz, pero por favor no peques más. ¿Tú crees hoy que tu corazón está endurecido, que ya no hay caso contigo, que la palabra no te cala? Pues hoy es el día de decirle a Jesús, ven a mi vida, te entrego mi corazón de piedra, mi corazón endurecido. Por favor, no te pido que me devuelvas el que tenía antes, no, devuélveme o dame el corazón que tú quieres que yo tenga. Yo creo que llegó el momento de orar y sí, mi esposita los va a dirigir en una oración, pero creo que es necesario que tú tengas ese tiempo con el Señor y le pidas al especialista que trate contigo. Y luego sí, llevemos a otros al especialista. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día de hoy. Amado mío, creo que todos, cada uno de nosotros, Dios, tenemos algo, Señor, que debemos dejar, apartarnos, pedir perdón, reconciliarnos contigo. Señor, gracias porque tú eres el especialista. Tú no has venido a juzgarnos, Señor. Tú has venido a darnos salvación, amor, ternura, compasión, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de estos personajes de un corazón difícil que hemos podido ver hoy, Señor. Gracias porque de cada uno podemos aprender, Señor, cómo nos tratas tú, para así nosotros tratar a nuestros hermanos. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, habla y ministra a cada uno en esta hora, Señor. Háblanos, Padre, de qué debo apartarme, qué debo de dejar, Señor. ¿Cómo tengo que ser, Señor? Quiero seguir tu ejemplo, Padre. Gracias por perdonarme, por amarme. Gracias, Señor, porque mi nombre pueda estar escrito en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Señor, y te damos gracias también porque tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu en unas oraciones en verdad intercesoras y no de juicio. Que no nos cansemos de orar por aquella persona que lo hemos venido haciendo. Que dejemos de encasillarlos o rotularlos en algunas de estas historias clínicas, sino que oremos a ti por tu misericordia y gracia sobre ellos. Que dejemos de enrostrar sus pecados, que dejemos de facturar sus pecados y que simplemente oremos porque tu gracia los alcance y tu Espíritu y no nuestras palabras los convenzan de justicia, de juicio y de pecado. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados, antes de despedirnos e irnos a nuestra cita personalizada virtual, en Meet, pues aquí están los versículos para esta semana, se los estaremos enviando también por WhatsApp, que tienen que ver con lo que hemos visto hoy. Filipenses 1:6, Tito 3:1 al 7. Y Efesios 5, 8 al 17. Recuerden, no es para repasar todos los versículos que están ahí, sino escoger alguno de los que están para compartir, meditar y tomar decisiones. Ya nos vemos en nuestro encuentro en Google Meet para celebrar, recuerden, la Santa Cena, porque en este mes de agosto vamos a celebrar, Dios mediante, la Santa Cena cada domingo. El Señor les bendiga, les guarde y les proteja. Ya nos vemos.